A lo largo de los proverbios, nuevamente estamos en este programa, en el cual esperamos aprender un poquito más de este bello libro que nos ha dejado la palabra de Dios. El título bajo el cual nos encontramos el día de hoy es Presta atención a lo que dice el experto. Y este capítulo está basado en Proverbios 1, versículo 5. La palabra de Dios se lee tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: ustedes los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles, así se harán más sabios y ganarán experiencia. La palabra de Dios es enfática que tenemos que prestar mucha atención cuando hablen los sabios. De hecho, la palabra de Dios es muy clara y específica, que es bueno que los jóvenes prestemos mucha atención y seamos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo. Y estoy más que seguro que usted ha entendido que escuchar palabra de personas que vienen enviadas por parte de Dios es lo mejor y lo más correcto. Es mejor escuchar el consejo que viene por parte de un mentor, un pastor de nuestra congregación que es utilizado por Dios, en lugar de estar escuchando personas que muy probablemente tienen una visión no cristiana y al contrario tienen una visión mundana. Probablemente en X o Y situación, si usted va y busca consejería con una persona que usted sepa que es de su confianza y que es utilizada por el Señor, muy probablemente esta persona le va a dar un consejo conforme a lo que dice la palabra de Dios y conforme al Espíritu Santo también. Pero si usted busca consejos en personas que viven una vida desordenada y lejos de la voluntad de Dios, es mucho más probable que usted se encuentre con un muro muy grande, el cual no logre atravesar y que lo deje estancado en la carrera de la vida. Muchas personas piensan que es aburrido o que no es importante prestarle atención a lo que dicen las personas sabias. Y de hecho un sabio no tiene que ser específicamente un religioso o un líder. Un sabio puede ser una persona que ha recorrido mucho en la vida. Por eso es muy importante que escuche el consejo de los viejos. Claro, no de cualquier viejo, porque hay personas que escuchan cualquier clase de consejo y hay personas mayores que no siempre dicen cosas coherentes y conforme a la palabra de Dios, que se basan en su propia sabiduría y no lo hacen o no buscan de lo que dice la palabra del Dios Altísimo. Recordemos que la palabra de Dios es la que da entendimiento, conocimiento, es la que da discernimiento, pero no un discernimiento carnal, sino un discernimiento espiritual para cada una de las situaciones en las que enfrentamos. Pero si nosotros no lo hacemos con el discernimiento de la palabra, si nosotros lo hacemos conforme a nuestra sabiduría, muy probablemente nos vamos a estrellar. No te creas sabio en tu propia opinión, dice la palabra de Dios. Y habemos muchas personas que actuamos conforme a nuestra sabiduría, o a veces actuamos conforme a lo que nosotros creemos correcto y no tomamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios. No buscamos consejos. Hay un adagio muy famoso que dice que el que busca consejo llega a viejo. Y es muy probable que el que escuchó consejos como cuida tu salud o no te metas en problemas, son esa clase de personas las que escucharon estos consejos, son las que ahora tienen más de 80, 90 o hasta más de 100 años. Usted puede escuchar el testimonio de los viejos y si usted le pregunta, ¿cómo llegaste a esta edad? La mayoría le dice, me cuidé, viví una vida recta, no tomé mucho. Inclusive hay algunos que dicen, nunca en mi vida tomé, viví solamente con mi esposa, nunca le fallé, nunca me metí en problemas, ni consumí alguna clase o especie de estupefaciente. Y es con esta clase de personas que usted tiene que entender que está la sabiduría. Y ahí está muy probablemente la experiencia que usted necesita, principalmente nosotros los jóvenes, que apenas estamos comenzando la carrera. Tenemos que buscar personas que tengan ese conocimiento, y si usted ya sobrepasa los 30 o 40 años, tiene que buscar personas
de su misma edad, pero que tengan sabiduría, que tengan gran conocimiento sobre la experiencia de la vida y cómo buscar una vida sana, santa y correcta delante de los ojos de Dios. Una persona que vive una vida piadosa es muy probable que llegue muy lejos, pero una persona que vive una vida desordenada, prepotente, alejada de la voluntad de Dios, en pecados, en fornicaciones, en vicios, simplemente está anunciando su propia ruina. Simplemente es un tiro a la cabeza. Es una muerte segura. Dice la Biblia que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. De hecho, eso lo dice el libro de los Proverbios. Y si una persona ve en dónde está el riesgo, en dónde está el pecado, en dónde está el error y no se aparta, es un simple. Y en otras traducciones dice que es un tonto. Pero dice que el avisado ve el mal y se aparta. Entonces, ¿qué pasa con los que se apartan del mal? ¿Qué pasa con aquellos que se alejaron de hacer lo malo o de cosas inseguras? Muy probablemente esta clase de personas son las que llegan lejos, son las que logran disfrutar de sus empresas, de los ministerios que el Señor les entregó. Pero aquel empresario que a los 30 años se derrocha todo en alcohol, a los 50 no lo van a salvar sus miles de dólares, tampoco sus millones, de la cirrosis o del daño que tendrá en el hígado y en otros órganos del cuerpo, no lo va a salvar. La única salida que tiene esta persona es buscar de Cristo. Pero por eso mismo, en este punto de su vida, si usted es joven y no ha cometido muchos errores, no se desvíe. Si es joven y ya cometió muchos errores, no se preocupe, que aún está a tiempo de corregirlo. Si es viejo y ha vivido una vida santa, siga viviendo una vida santa y en rectitud. Si es viejo y vive una vida desordenada, créame, mientras hay vida, hay esperanza y aún tiene la oportunidad de corregir todo aquello malo que usted hizo. Hay una expresión que dice disculpa, hay otra expresión que dice perdón. La expresión perdón es olvidarse de la ofensa que nos ha hecho otra persona, o pedir perdón es pedirle a esa persona que se olvide de la ofensa que le hemos hecho. Pero también la expresión disculpa es aplicable, porque la expresión disculpa quiere decir quitarse la culpa o deshacerse de la culpa. ¿Y cómo puedo yo deshacerme de la culpa? Y no es ignorando el mal que le hice a otros antes, es tratando de remediarlo o de compensarlo de alguna manera. No estoy diciendo que haga como quiso hacer Zaqueo, que quería devolver todo lo que había robado. No me refiero a eso. Me refiero a que trate de ser bondadoso con aquellos a los que usted le falló. Algún hijo del que usted nunca tuvo amor, alguna esposa, algún esposo al que usted le falló, le faltó el respeto, llegó a los golpes, llegó a la infidelidad. Trate de ser bondadoso, trate de ser una persona más amable, trate de ser una persona justa con la vida de esa persona a la cual usted ofendió. No porque eso lo vaya a salvar o a condenar, no porque eso lo vaya a llevar al cielo o al infierno, no, sino para poder estar en paz con aquellos a los que le fallamos, sino para poder resarcir un poquito del daño que hicimos anteriormente. Y por eso mismo tenemos que saber con qué clase de personas nos juntamos, si nos están llevando por un mal camino o por un buen camino. Los sabios tienen que ser mentores en nuestra vida. No pueden ser personas que veamos y las dejemos pasar desapercibidas. Yo recuerdo de mis primeros mentores, más bien dicho, mi primer mentor, yo lo tuve a mis 18 años. Tengo 22 años, así que no ha pasado mucho de eso, pero yo lo recuerdo muy bien. Es un señor muy sabio, muy entregado en las cosas de Dios y que me instruyó mucho en el ministerio. Ahora, ¿usted cómo toma a los sabios en su vida? ¿Se aparta de ellos o los toma como mentores? Le doy una recomendación. Busque
personas sabias que sean sus mentores, que sean las personas que influyan sobre su vida, porque si no vendrá aquella persona que es como el ladrón, que viene a hurtar, matar y a destruir. Va a robarle la paz, va a matar esos sueños que usted tiene para futuro y va a destruir su vida con sus malos consejos, con sus malos hábitos. El que peca quiere que otros lo acompañen en su pecado. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento para saber que esta clase de personas no nos conviene. Busquemos de personas sabias conforme a la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que nos ponga personas correctas en nuestra vida para así alcanzar los propósitos y planes que Él tiene sobre nosotros. Que el Señor les bendiga.